Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a empezar entonces. Recording in progress. Vamos a empezar entonces la clase. Es la continuación de lo que veníamos hablando ayer. Y vamos a ver lo que nos había quedado pendiente, que es el tema de antiagregantes plaquetarios, el tema de trombolíticos. Nos había quedado también, aparte de trombolíticos, vitamina K, sustancias procoagulantes, es decir, había varios temas que son muy importantes. Empezando nuevamente con el tema de los antiagregantes plaquetarios. Recordamos que los antiagregantes plaquetarios son muy importantes y que si bien el prototipo de esta droga es la aspirina, en la actualidad hay muchas otras drogas que actúan como antiagregantes plaquetarios y que tienen una importancia fundamental. Recordemos que fundamentalmente, en primer lugar, nosotros sabíamos que la hemostasia, repasando lo de ayer, la hemostasia se definía como el control del sangrado. Y cuando había sangrado, sea porque haya una injuria, existían algunos pasos que eran los pasos más importantes. Ustedes recordarán que el primer paso, por supuesto, que es el de la constricción del vaso, el vaso sanguíneo me estoy refiriendo. Hay un espasmo. Ese espasmo tenía como función que disminuya el flujo de sangre. Si disminuía el flujo de sangre, era menos la cantidad de sangre o de volemia que perdíamos. Obviamente que las plaquetas iban a la zona de lesión de ese vaso y habíamos hablado que había una serie de sustancias que eran muy importantes, el ADP o adenosindifosfato, que es la liberación de esa sustancia llamada ADP, adenosindifosfato, lo que hace que las plaquetas se aglutinen. Y cuando se aglutinan y se rompen algunas plaquetas, había otras sustancias, trombina, factor de von Willebrand, unos receptores que hay en las plaquetas que se llamaban 2B, 3A. Había moléculas de fibrinógenos que hacían que esa gran cantidad de plaquetas se unieran entre ellos. Es una secuencia de procedimiento. Y todo eso conducía al tapón plaquetario. Entonces, ese tapón plaquetario era el parche que tenía ese vaso sanguíneo para que no se siga produciendo la fuga de sangre y, por supuesto, no perdamos volemia. También habíamos dicho que no siempre este mecanismo ocurría cuando había una lesión del vaso sanguíneo, sino que muchas veces había en otras circunstancias, como eran, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, en lo que por una enfermedad que hay, realmente se forma el trombo, y esa enfermedad consiste en los depósitos de colesterol, de triglicéridos, de ácidos grasos en las paredes de los vasos, sobre todo en la bifurcación, que va a terminar fundamentalmente con una agregación plaquetaria y la trombosis, y cuando la trombosis es en la arteria coronaria, obviamente que la consecuencia es un infarto. Entonces sabíamos eso, y repasando este concepto vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Pero la primera diapositiva es un recuerdo también de lo que habíamos visto ayer, que es la serie Cómo se origina la sangre. Nosotros habíamos visto que existía una célula madre, esto es lo mismo que habíamos visto ayer, que está en inglés, una célula madre, que es el hemocitoblasto, una célula madre, donde se originaban las tres series, ¿sí? La serie megacardioblástica es la que va a dar origen a las plaquetas o trombocitos, que es lo que nos va a interesar en este caso, pero también la célula madre originaba los glóbulos rojos, que como ustedes saben, los glóbulos rojos sirven para transportar el oxígeno
y fundamentalmente también teníamos la serie de los granulocitos que estaban representados por los leucocitos. Ahora bien, esta es una foto por microscopía electrónica obtenida de qué es un glóbulo rojo, que es la forma bicóncava que ustedes ven ahí de color rosado, una serie de, un glóbulo blanco o leucocito, que es el que está fundamentalmente en el otro extremo, y en el medio entre el glóbulo rojo y ese glóbulo blanco es lo que ustedes ven como las plaquetas. ¿Esto qué le significa? Que la plaqueta es un fragmento celular. La plaqueta no tiene núcleo, como tiene el leucocito. También los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces eso es una plaqueta. Y lo que es importante para conocer en profundidad este tema es tener una idea de que la vida media de las plaquetas es muy breve. Y esto es importante que lo sepan porque la vida media es tan solo de 8 a 11 días. Esto es fundamental que ustedes recuerden porque vamos a ver medicamentos que van a ser muy importantes cuando actúan con las plaquetas para tener este concepto. Entonces, un glóbulo rojo, ustedes lo saben por fisiología, que tiene 120 días de vida media. 120 días vive un glóbulo rojo, es decir, 3 meses. La vida media de los glóbulos blancos depende de los glóbulos blancos, algunos es breves horas, un día, y otros es mucho más prolongado, y en promedio una plaqueta dura de 8 a 11 días. Entonces, para entrar a hablar de los antiagregantes plaquetarios, vamos a ver fundamentalmente, perdón, me fui para atrás, vamos a ver que se clasifican en distintos grupos. Hay 3, 4 grupos de fármacos que son muy importantes, que ustedes deben recordar. El primer grupo es el más conocido y es el de los fármacos que disminuyen la síntesis de tromboxano A2. Y el fármaco prototipo del grupo es la aspirina. Este es el grupo farmacológico más común y es el prototipo de los fármacos que nosotros utilizamos. Van a ver más adelante que no son los únicos. Fármacos que disminuyen la síntesis del tromboxano A2 que está representado por la aspirina. Ustedes todos conocen que la aspirina es uno de los fármacos más utilizados y seguramente ustedes conocerán alguna persona, algún familiar que realmente tenga un problema coronario o un problema arterial o un problema de una arteriopatía en miembros inferiores o que haya hecho un accidente cerebrovascular isquémico y que realmente esté tomando, por supuesto, aspirina. Entonces, es importante como fármaco prototipo de los antiagregantes plaquetarios. Y ahora vamos a ver bien cuál es el origen, cómo actúan estas drogas. Los otros grupos son los fármacos que aumentan la concentración de AMP cíclico, como la prostacyclina y el dipyridamol. En realidad, no son antiagregantes tan utilizados, ¿sí? Porque la prostacyclina y el hilopros se utilizan por vía parenteral, también con otras aplicaciones, entonces no son de los más utilizados, así que yo no les voy a hacer mucho hincapié en este grupo de fármacos. Vamos a ver los fármacos antagonistas del receptor de adenosindifosfato o ADP, como les dije, que son la ticlopidina, el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, y como ustedes ven en la diapositiva en letra más chica, el cangrelor y el enmitongrel, estos no existen en el mercado farmacéutico actualmente en la Argentina, pero les puse para que ustedes sepan. Lo más común de todos ellos es la ticlopidina, el clopidogrel, son los más conocidos, pero existen esos otros. Y el cuarto y el último grupo van a ser los antagonistas de los receptores llamados 2A, 3B, porque están representados por el axizimab, la eftifibativa y el tirofiban,
de los cuales el abscismab y el tirofiban solamente existen en el mercado farmacéutico actual. La epifinatina fue ya retirada del mercado en la Argentina y el lamifiban, que está sin remarque de negritas, es porque no existe en el mercado farmacéutico. Es decir, si ustedes ven la clasificación de los antiagregantes plaquetarios, está en función a lo que yo les expliqué cuando estaba el título de la diapositiva como antiagregantes plaquetarios, porque en los pasos de la hemostasia se iban las plaquetas a agregarse, existían algunas sustancias que liberaban las plaquetas, que era el ADP, que ahí vemos en la diapositiva, volvemos para atrás, los antagonistas del ADP, es decir, la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor. ¿Cómo actúan? Impidiendo entonces que antagonizan al receptor de adenosindifosfato. Y entonces, al antagonizar el receptor, nos permite que en las plaquetas se adhieran entre ellas. Ese va a ser el mecanismo de acción. Si ustedes ven que hay fármacos que disminuyen la síntesis del tromboxano A, no se va a formar el tromboxano A, y el tromboxano A es una sustancia que se forma dentro de la plaqueta y que va a permitir salir a la plaqueta y adherirse entre ellas. Y este tercer grupo de fármacos importantes es porque el receptor que tienen las plaquetas, llamado de 2A o 3B, ese receptor es el que permite que las plaquetas salieran entre ellas, pero que salieran a la pared del vaso sanguíneo, al endotelio. Ahora vamos a repasar esto viendo una diapositiva, que es un dibujo donde claramente ustedes van a ver que estos fármacos son muy importantes, y acá está la farmacodinámica. Si ustedes siguen la explicación y miran la diapositiva, ven dos plaquetas que están en color celeste. Esas plaquetas, ustedes van a ver que si primero miramos la plaqueta de arriba, van a ver una inicial AA, que significa ácido araquidónico. Y como nosotros ya vimos AINES, que entra en el examen, vemos de que, perdón, no sé si entra en el examen o ya le dieron el primer examen. Pero bueno, el AA es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por medio de una enzima que es la COP, llamada ciclooxigenasa 1, se transforma en el tromboxano A2, y el tromboxano A2 va a salir de la plaqueta y va a permitir que haya más adherencia entre las distintas plaquetas. Entonces, si nosotros damos una sustancia como la aspirina, que va a salir en un recuadro rojo, la aspirina, sabemos que la aspirina va a actuar como antiagregante plaquetario porque impide que se forme en la plaqueta una sustancia que se llama tromboxano A. Y esa sustancia que se formaba en la plaqueta del tromboxano A va a producir fundamentalmente la adhesión, que las plaquetas se peguen, y también va a producir una serie de reacciones en los vasos sanguíneos, como son la vasoconstricción. Por eso es que a un paciente que tenga una angina de pecho, que tenga un infarto agudo de miocardio, el tratamiento, o bien otras enfermedades como las que vimos ayer, dicen tómese una aspirina por día porque es un antiagregante plaquetario. Anti significa contra, dirigido a, evitando algo, y agregación significa amontonamiento de las plaquetas. Esa acción entonces tiene la aspirina, antiagregante plaquetario, porque inhibe a esa sustancia tromboxano A que se produce allí y que va a permitir la adhesión de las plaquetas entre ellas. Si ustedes miran esto y se graban o dibujan cuando estudian, entenderán fácilmente por qué se produce este mecanismo. Por supuesto que van a encontrar, si miramos la plaqueta de abajo, la segunda plaqueta, que abajo de todo dice ADP. ¿Y qué era el ADP? El adenosindifosfato. Era otra sustancia que producen nuestras plaquetas y que permite que las plaquetas se agrupen, se dirijan todos a esa plaqueta que va a producir esa sustancia y que está en una serie donde hubo un daño.
¿Qué sustancias van a inhibir al adenosindifosfato? Lo habíamos visto en la diapositiva anterior y tenemos algunos que son irreversibles y otros que son reversibles, y dentro de los irreversibles está la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel, y dentro de los irreversibles el ticagrelor. Habitualmente lo que uno les pide es que nombre a las drogas. No te voy a preguntar si es reversible o si es irreversible. Lo único que preguntamos si es reversible o irreversible es el caso de la aspirina, porque es una droga muy barata, una droga muy conocida, y nosotros sabemos que la acetilación que produce la aspirina, la molécula de aspirina acetila, ¿sí?, a la ciclooxigenasa, y entonces la acetila en forma irreversible. ¿Qué significa esto? Que si lo hace en forma irreversible, lo hace mientras viva la plaqueta. Y la plaqueta, como dijimos, es un fragmento celular anucleado porque no tiene núcleo. Entonces, una vez que esa plaqueta entró en contacto con esa aspirina, con la molécula de aspirina, ese cambio que produce la plaqueta es mientras viva. Ese cambio de la aspirina es mientras viva la plaqueta. Esto es 8 a 10 días. Por eso es que, me adelanto a decirles, siempre antes de una cirugía, uno pregunta si está tomando algún antiagregante plaquetario, principalmente la aspirina, que es una droga muy barata, y entonces, ¿qué hace? Suspende antes de la cirugía 7 días, 10 días, dicen algunos, habitualmente de 7 días antes de la cirugía. De esa manera no vamos a tener esta acción benéfica que estaba haciendo la aspirina. Muy bien, entonces vamos a ver el recuadro que dentro de las drogas que son, ahí aparece en un recuadro amarillo, las del ADT son la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, y por supuesto del otro lado va a aparecer el ticagrelor, que son drogas que de vez en cuando uno tiene alergia a la aspirina, suele prescribir estas otras drogas. Son parecidas, pero como vemos tienen diferentes mecanismos de acción. Y por último, nosotros vamos a ver arriba, van a ver en amarillo al abscisimab como drogas que van a actuar, como dijimos, sobre el receptor 2B3A. ¿Qué era el receptor 2B3A? Era un receptor que tiene la plaqueta y que permite que la plaqueta se una a los vasos sanguíneos. Habíamos visto que el ADP permitía que se unan las plaquetas entre sí, pero ese tapón plaquetario se va a unir al vaso sanguíneo por ese receptor que tiene, llamado receptor 2B3A, que permite que se una a otra sustancia que es el fibrinógeno, y entonces nosotros ahí utilizamos el abscisimab, y la otra droga que hay es el tirofiban, y como dije, el leptifibatide no existe en la Argentina. Esta es una diapositiva española donde vemos que hay de segunda generación algunos que están en etapa experimental, y como ustedes ven, nadie les va a preguntar eso, son las drogas las que ustedes ven en el recuadro que están en el mercado farmacéutico. Y entonces, como ustedes ven, la industria farmacéutica está desarrollando drogas que van a actuar en los diferentes mecanismos de acción de la agregación y del tapón plaquetario. Por eso es importante que sepan que hay varias drogas y algunas van a tener características generales que van a ser muy importantes. Con respecto a la aspirina, que vamos a ver algunas características, porque ya vimos mucho sobre aspirina en la clase de antiinflamatorios no esteroideos, decíamos que entonces inhibe la síntesis del tromboxano A. Repasamos el dibujo anterior y vemos que AA era el ácido araquidónico, que por acción de la ciclooxigenasa 1, representada en amarillo, transformaba en tromboxano A2, y cuando dábamos la molécula de aspirina impedíamos este paso. Nuevamente seguimos entonces con la aspirina y vemos que la aspirina inhibe la síntesis del tromboxano A2, como está explicado ahí, escrito por si alguien no entendía el dibujo, y las características más importantes es que produce, como dice ahí, la acción agonista sobre la activación de las plaquetas y favorece
la agregación plaquetaria y lo hace, como dijimos ya, en forma irreversible. Esto significa que mientras esa molécula, ese fragmento de plaqueta, al estar en contacto con la aspirina, esa acción va a ser mientras viva. Por más que se retire la aspirina, uno tiene que esperar la nueva producción de plaquetas. Eso es lo que significa que tenga una acetilación irreversible de algo. Y por supuesto que, como dije, va a aparecer el desenrojo que realmente se debe interrumpir 5 días antes de una cirugía, que es lo más importante que ustedes deben saber de la aspirina. Con respecto a las dosis de la aspirina, si bien a mí no me gusta hablarles a ustedes de dosis, en el caso de la aspirina, como tan conocida es importante recordarles que muchas veces las acciones farmacológicas están representadas por las dosis. Y habíamos dicho que la aspirina es un ejemplo de ello. La dosis de 1 miligramo por kilo de peso corporal, 1 miligramo por kilo de peso corporal, una mujer joven que tenga alguna enfermedad y que tenga 50 kilos o 60 kilos y un hombre que tenga 90 kilos y que tenga una enfermedad y que uno utilice aspirina a dosis, a acción antiagregante plaquetario, basta y sobra una aspirineta, que normalmente la aspirineta o el mejoralito que uno le da a los hijos tiene 100 miligramos de aspirina. Se dice que la acción antiagregante ya empieza con 1 miligramo por kilo por día. Por eso es que independientemente del peso, se da siempre una aspirineta por día. Mientras que si ustedes saben que quieren buscar una acción analgésica de la aspirina para calmar el dolor, acción analgésica de la aspirina, se necesitan como mínimo 3,5 o 4 gramos de aspirina. Podemos tener una acción analgésica y si queremos una acción antiinflamatoria de 4 a 6 gramos de aspirina. Entonces, la dosis a veces es importante para la acción antiagregante. Como esta es una clase de acción de fármacos antiagregantes, recordemos 1 miligramo kilo la dosis, o sea, de 100 miligramos la aspirineta como acción antiagregante plaquetaria. Si fuera una acción antiinflamatoria, 4 a 6 gramos, y en el medio, si quieren, dependiendo de la causa, la acción analgésica sería eso. Con respecto a los fármacos que son antagonistas del receptor de ADP o adenosindifosfato, el adenosindifosfato es el que permitía la agregación de las plaquetas entre ellas. Y entonces, una de las drogas muy conocidas es la ticlopidina, que se da por vía oral 2 veces por día, porque tiene una vida media un poco más larga que la aspirina, que de por sí ustedes saben que tiene una vida media corta. Se puede dar con las comidas, tiene una máxima acción entre 3 y 5 días y un efecto máximo de 5 a 6 días. Esto es lo importante en los antiagregantes plaquetarios. Fíjense que el efecto máximo siempre es largo. Por eso uno debe administrar a veces 3 días antes de implantar un stent coronario. Yo les quiero ahí detenerme y decirle una cosa con respecto a los antiagregantes plaquetarios. Y es que los antiagregantes plaquetarios son muy utilizados tanto en la medicina común como van a ser utilizados a veces en la medicina especializada en unidades coronarias, en unidades cardiovasculares, en unidades de arteriopatía periférica. Entonces vamos a ver que van a ser usados diferentes tipos de antiagregantes plaquetarios. Y no es lo mismo cuando uno usa en una sala común lo que vemos todos los días, la acción antiagregante plaquetaria con la aspirina, que cuando usamos las otras drogas como estamos viendo acá. Si uno está en una unidad coronaria y va a ser sometido en forma programada a la colocación de un stent, posiblemente en la unidad coronaria no estén usando más la aspirina, estén usando estas drogas o, como vamos a ver, otro tipo de drogas por vía endovenosa que son también igual de efectivas y que tienen un costo más alto. Dentro de las reacciones adversas, son comunes casi a todos estos. Acá siempre las manifestaciones de sangrado son los más importantes.
vamos a ver, o no sé si vamos a ver algún dibujo, pero repitamos lo de ayer. Las manifestaciones de sangrado uno las tiene que buscar en la piel, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en el sistema nervioso central, que es importante. Y una particularidad de la ciclopidina, por lo que no se usaba mucho, es que producía neutropenia. La neutropenia es la disminución del número de glóbulos blancos, y cuando uno tiene una neutropenia, sabiendo que baja los glóbulos blancos de tipo neutrófilos, y los neutrófilos son las células de la sangre que defienden en una infección, que participan en una infección, cuando uno tiene neutropenia, tiene facilidad de infectarse porque no tiene los neutrófilos que van a ir a fagocitar a los virus, a las bacterias, o que van a reaccionar con los elementos de las paredes celulares, de los vacilos gram negativos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tengan en cuenta que esta droga por ahí no se usa mucho por el tema de la neutropenia, hasta en un 4%, y púrpura trombocitopénica es una lesión purpúrica que se produce porque baja la concentración de plaquetas. Y la hepatotoxicidad también era un elemento importante. Por eso es que uno prefiere muchas veces la aspirina y no tanto la ciclopidina, pero las indicaciones eran diferentes. Y con respecto al clopidogrel y al prasugrel, prácticamente son parecidas a la ciclopidina, pero tienen una mayor potencia como antiagregante plaquetario con un menor efecto neutropénico. Entonces, las reacciones adversas son las mismas y farmacológicamente son una serie de profármacos. Se entiende por profármaco aquel que no tiene acción farmacológica de por sí, necesita en el organismo activarse por alguna enzima para volverse activo. Y una característica es que el omeprazol, que es una droga muy utilizada, disminuye la acción antiagregante. Siempre tienen que tener cuidado que cuando uno utiliza un antiagregante plaquetario, ante la posibilidad de una intervención quirúrgica, debe suspenderse varios días antes. Ahí ven 5 días el clopid y 7 días el prasugrel. El ticagrelor, que también existe en el mercado farmacéutico, que es más caro, no es un profármaco como el clopid, pero son fármacos que tienen un costo, motivo por el cual no son tan conocidos, pero les digo, en las unidades coronarias y en algunas unidades de arteriopatía periférica se pueden ver muchos de esos. Para terminar, el caso de los antagonistas del complejo 2A3B, ¿qué era ese complejo? Eran receptores que estaban ubicados en la pared de las plaquetas y que permitían que las plaquetas, junto al fibrinógeno, se unan a otras plaquetas y con otras moléculas, como el factor de von Willebrand, se unan a través de este receptor a el vaso sanguíneo. ¿Cuáles son las drogas? Ahí vamos a ver un dibujo. Primero, ahí está el dibujo, la diapositiva, que muestra a un vaso sanguíneo que tiene una forma circular. Vemos el endotelio y la región de lo que es el subendotelio, y vemos 3 pilares que dice von Willebrand factor, que es el factor de von Willebrand que hace que se una la plaqueta, y ustedes van a ver al fibrinógeno, que sabemos que era una proteína que está en la sangre, que se sintetiza en el hígado, al fibrinógeno que permite que se unan las plaquetas entre ellas y a la pared del vaso. Entonces, ¿qué van a hacer estas drogas? La primera que vamos a ver que está ahí es el abscisimmab. El abscisimmab va a ir a bloquear esa posibilidad del receptor que una a las plaquetas entre ellas a través del fibrinógeno y del factor de von Willebrand. Y vamos a ver entonces que el abscisimmab, esta es la principal droga del grupo. Ahí ven una imagen de lo que es el abscisimmab ReoPro, es el nombre comercial, el único que hay. Se utiliza por vía intravenosa, a diferencia de todos los que vinimos viendo que se utilizaba hasta ahora casi prácticamente por vía oral, ¿sí? Y vamos a ver que el precio de 58.150 es ampollita sola de 10 miligramos en 5 mililitros.
Esto es lo que se está utilizando hoy en día en las unidades coronarias, cuando se colocan stent o se van a sacar algunos stent en algunas circunstancias. Es decir, pasamos la era de la aspirina y hoy en día tenemos otros fármacos que son importantes. Recuerden la Lansizimab, que actúa de ese mecanismo, impidiendo, como ven en la diapositiva, que se unan las plaquetas y también que se unan a la pared del vaso, y esto, el problema es el costo muy alto. Ustedes ven ahí que se utiliza en los síndromes coronarios agudos y en el intervencionismo coronario percutáneo. Ahora bien, la otra droga del grupo de los antagonistas del complejo 2A3B, que también hay en la Argentina y que vamos a ver que es un poco más barato, es el tirofiban. Ahí vemos el tirofiban, le va a aparecer en un recuadro rojo, el tirofiban, que es una droga que también actúa casi de la misma manera, ¿sí? Y que, como vemos, tiene un nombre comercial en la Argentina de Agrastat, viene en esta concentración que ustedes ven ahí y sale un poquitito más barato, 31.500 pesos, y que ya saben entonces que se utilizan en los síndromes coronarios agudos y el intervencionismo coronario percutáneo. Es decir, nuestros amigos los cardiólogos, nuestros amigos los hemodinamistas actúan ya hoy en día con otras drogas, con un mecanismo más específico, pero por supuesto con un costo mucho mayor. En la próxima diapositiva nosotros vamos a ver las principales drogas a manera de conclusión de antiagregantes plaquetarios, donde le vamos a poner una foto para no ser injusto con nuestra noble aspirina, que es una droga muy conocida y muy útil, por supuesto, la caja de aspirineta por todos ustedes conocidas, con su publicidad que dice 1 por día. ¿Por qué? Porque la acción antiagregante con 1 miligramos. Vamos a ver la ciclopidina, que se suele utilizar en algunas circunstancias, y por supuesto vamos a ver el precio, que viene de 250 miligramos, ¿sí? La ciclopidina, y sale 1.860 pesos. Vamos a ver el clopidogrel con el precio. Como ustedes ven, el clopidogrel tiene una presentación de 30 comprimidos y ya sale 6.550 pesos. Esto es para que ustedes tengan una idea de esto. Y el prasugrel, un poquito más barato, de la misma familia, 3.200 pesos. Ojo que hay que ver la dosis, porque a veces prácticamente sale lo mismo. A veces a uno le ponen de 5 miligramos o de 10 miligramos y la dosis es del doble, entonces prácticamente uno dice, pero si tengo que duplicar y me alcanza por 15 días, el costo es el mismo. Más o menos el concepto que deben tener, que cada vez que vamos actuando por mecanismos más específicos, más avanzados, siempre las drogas por lo general son más caras. Vamos a ver finalmente, para terminar con esta diapositiva, los cuidados de enfermería, donde ustedes ya pueden deducir que siempre deben advertir sobre las hemorragias, siempre le tienen que advertir al paciente que deben evitar todo lo que puede ser un impacto. Es decir, tiene el paciente que tener cuidado, no caerse, y otro concepto fundamental es que tiene que evitar, ahí sale, que tiene que evitar el uso de los AINES, porque los antiinflamatorios no esteroideos, junto con los antiagregantes, potencian la acción antiagregante plaquetaria, motivo por el cual deben cuidar fundamentalmente la asociación de drogas. Y eso es algo muy importante. Un paciente que toma aspirina es un paciente que no es la aspirina inocua. La aspirina puede ser muy buena, muy efectiva, como cualquiera de las otras, pero en asociación con otras drogas puede ser sumamente tóxica. ¿Está? Con esto creo que es la última diapositiva de antiagregantes, y pasaría al próximo tema, que es el tema de las drogas fibrinolíticas. Pero es importante que ustedes sepan que deben revisar siempre las manifestaciones de sangrado, sí, fibrinolíticos, las manifestaciones de sangrado que son importantes. Como ustedes ven, yo insisto mucho en los cuidados de enfermería y en las reacciones adversas. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado con los cuidados de enfermería,
porque son drogas caras. Entonces tienen que acostumbrarse, tienen que leer, tienen que ver, tienen que preguntar, porque son drogas costosas. Entonces, si ustedes están en una unidad coronaria y preparan mal, y perderán su trabajo, porque 50.000 pesos la obra social no te va a reponer, no hay otra, no hay muestras médicas de estas drogas habitualmente, salvo folletería y nada más, así que tienen que cuidar. Vamos a ver los fibrinolíticos entonces y vamos a ver dos diapositivas. En primer lugar, vamos a ver una diapositiva general donde vamos a hacer referencia a qué se denominan los fibrinolíticos o cómo también se lo llaman. Y en segundo lugar, vamos a ver una diapositiva acerca de las indicaciones exclusivamente con dibujos. Entonces, la primera característica que tenemos que recordar es que los fibrinolíticos, o como vamos a ver próximamente llamados también trombolíticos, son las drogas más potentes que los anticoagulantes y que los antiagregantes plaquetarios. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando hablamos del trombo, o sea, de la hemostasia? Hemostasia era el control del sangrado. Dijimos que había antiagregantes, dijimos que habían anticoagulantes y dijimos que había fibrinolíticos. Y entonces, los fibrinolíticos, ¿de qué vienen? Fibrinolíticos, de fibrina y lisis, rotura de la fibrina. ¿Y qué habíamos visto ayer? Habíamos visto que había un coágulo, ¿sí? Que era un coágulo que se formaba, ¿por qué? Por una serie de contenidos de células sanguíneas que estaban envueltas en una red de fibrina, que era una malla que contenía todo eso. Los fibrinolíticos tienen que romper esa malla de fibrina y ahora vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, son mucho más potentes que los anticoagulantes y son mucho más potentes que los antiagregantes, porque estos rompen esa malla de fibrina. Ahí vemos que se llaman también trombolíticos, producen la lisis del trombo, lisis es la destrucción. ¿Y para qué es importante? Porque tienen que restablecer la perfusión de los tejidos isquémicos. Es decir, si se tapó nuestra arteria coronaria porque hubo un trombo, que permite que esa arteria coronaria izquierda no irrigue de sangre a esa masa ventricular izquierda, o sea, del ventrículo izquierdo, no se puede contraer nuestro corazón. Estamos en serio problema con una alta tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un antiagregante plaquetario, sí. ¿Podemos usar un anticoagulante? Sí. Pero lo primero que vamos a usar es un trombolítico. ¿Por qué? O fibrinolítico. Porque como vamos a ver más adelante, tiene una acción prácticamente instantánea y nosotros necesitamos romper ese trombo para que la sangre siga circulando y se pueda haber producido la reperfusión de nuestra arteria coronaria. Entonces, de esa manera van a corregir las alteraciones hemodinámicas producidas por la trombosis. Imagínense, en el ejemplo del infarto, si se ocurrió la trombosis y no llega sangre, hay una isquemia del ventrículo, el ventrículo izquierdo no puede contraerse. Si el ventrículo izquierdo no puede contraerse, entramos en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón no bombea con suficiente fuerza la sangre para enviar por la aorta al resto de la circulación y al mismo tiempo se ocurre una éstasis, una congestión venosa, porque la sangre queda en la aurícula izquierda, las venas pulmonares y tenemos disnea. Un cuadro gravísimo que hay que resolverlo ya o le cuesta la vida al paciente. Esas son las alteraciones hemodinámicas. Por eso es que el tratamiento de elección en un infarto agudo de miocardio son los fibrinolíticos y ahora vamos a ver qué tipo de fibrinolíticos. Pero en la segunda vemos las indicaciones y ahí cómo actúan estos. Transforman el plasminógeno, que es una proteína, a la plasmina y la plasmina es una enzima que va a destruir la red de fibrina. Ahora más adelante vemos exactamente la última etapa de la coagulación. Yo les dije a ustedes ayer que hay 3, 12, 13 factores para algunos, pero que ustedes tienen que saber la parte final desde el 10 en adelante, que es lo más importante para entender exactamente el mecanismo. Y como les dije, acá vamos a ver todos dibujos,
en los cuales le pongo todo junto y lo analizamos. Ven ustedes el trombo abajo a la derecha, van a ver una imagen de un vaso sanguíneo, hay una zona de lípido, una zona que ustedes van a ver sobrelevada, se ha formado un depósito de lípidos, de colesterol, de triglicéridos, hay un daño en el endotelio y fíjense que ven la dirección en la que circula la sangre y por detrás van a ver lo que es una imagen tipo en torbellino. Esto es lo que pasa habitualmente cuando nosotros tenemos una obstrucción de una arteria. Es algo fisiológico y eso es lo que va produciendo que se lastime el endotelio. Se desprenden las células y entonces cuando entra en contacto, ¿sí?, con las fibras colágenas, con las fibras del colágeno de la pared de los vasos, es cuando se desarrolla todo el mecanismo de coagulación, de activación plaquetaria y de agregación plaquetaria fundamentalmente. Como ustedes verán en la otra diapositiva, está una imagen esquemática del corazón. Ustedes ven, a mí que me gusta repasar, dar farmacología razonada y basarme en la anatomía, muchas veces en la histología, en la fisiología, en la histología, para hacerlo más didáctico y práctico posible a ustedes, verán que hay una imagen del corazón donde está una arteria que es la arteria aorta. Y ustedes saben que está el callado, ven los tres vasos que salen de la parte superior del callado, pero a nosotros nos interesa acá qué pasa. Las coronarias, que son la primera de las ramas que salen de la aorta, y tenemos una coronaria izquierda y tenemos una coronaria derecha, y ahí conseguí algunas de las arterias más grandes, que son los que ustedes van a escuchar futuros enfermeros cuando trabajen en una unidad coronaria, cuando trabajen en una unidad de terapia intensiva, cuando tienen contacto con los enfermos cardíacos, el médico dice tiene obstruida la circunfleja, tiene obstruida la descendente anterior izquierda, tiene la coronaria derecha. Bueno, a los fines prácticos, para motivarlos a ustedes, imagínense que la coronaria derecha se tape. La coronaria derecha da la irrigación al nódulo sinusal. Ustedes saben que la actividad eléctrica se origina en el nódulo sinusal. Se terminó nuestra vida si tenemos una obstrucción en la coronaria derecha. A veces hay situaciones llamadas variantes anatómicas que permiten que uno reciba algo de irrigación del otro lado. Pero habitualmente, si se afecta una coronaria derecha, nuestro nódulo sinusal, nuestro nódulo auriculoventricular se va en serios problemas. Y del otro lado, si tenemos la obstrucción del tronco de la descendente anterior, imagínense que la descendente anterior es la que le da la irrigación a toda la pared anterior del corazón, que es la pared que bombea con más fuerza, la más importante. Por eso es que cuando más alta es la obstrucción en la arteria coronaria, es más grave el problema. Cuando más bajo es la obstrucción de la arteria coronaria, más chico es el infarto. Y la arteria circunfleja es lo que le va a dar la irrigación, como ustedes recordarán, a la parte lateral del corazón. Entonces, un trombo en la descendente anterior, el paciente está grave, está en una terapia intensiva en forma muy inestable, tenemos que actuar ya, no podemos esperar, o si no, es probable que suceda la muerte del paciente. Lo mismo vemos cuando vemos un stroke. ¿Qué es el stroke? El stroke que ustedes leen, que escuchan mucho, los porteños hablan mucho, o la traducción, es el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Y cuándo se produce? Cuando nuestra arteria carótida o una de sus ramas intracerebrales, en la bifurcación por problemas lipídicos habitualmente, se tapa, se forman trombos y medio hemisferio, si es una arteria silviana anterior, ustedes recordarán la arteria silviana, que es una de las arterias que más afectan el accidente cerebrovascular, son por lo menos un cuarto del encéfalo que queda isquémico. El ACV isquémico, trombosis cerebral, cuadro gravísimo. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos? Y tratamos de solucionar el problema. Lamentablemente en las unidades de stroke, unidades que se dedican así como unidades coronarias,
tienen algunos resortes más que nosotros tenemos. No sé en el hospital de alta complejidad, pero en el central donde yo trabajo todavía estamos no muy a la altura de las grandes posibilidades que hoy tenemos. Y la otra posibilidad de cuál es la situación grave, lo que está arriba del ischemic stroke, que es el tromboembolismo de pulmón. Ayer habíamos hablado que cuando teníamos las venas, la trombosis venosa, ¿sí? La trombosis venosa, ¿dónde va? Por la vena cava, ¿sí? Inferior, superior, va al ventrículo, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿y a dónde va? A la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar a los pulmones. Entonces es un cuadro grave porque se produce un desequilibrio entre la inspiración y la circulación de sangre de nuestro pulmón, motivo por el cual es un cuadro de extremada gravedad. En estos casos también se utilizan drogas fibrinolíticas. Y ahí vemos en inglés la formación, pero tenemos otra más adelante también en castellano. Pero habla de la referencia del trombo, donde vemos el ADP, el tromboxano A, que son las siglas, el BWB, que es el factor de von Willebrand, que es uno de los factores, la agregación de las plaquetas, los estados de hipercoagulabilidad, en fin, una serie de características. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los fibrinolíticos? Y entonces los fibrinolíticos es importante que ustedes lo tengan en mente, que los fibrinolíticos no son viejos. Yo lo vivía los fibrinolíticos porque cuando en la década del 80 se empezó a redescubrir la importancia de la trombosis coronaria, aparecieron los fármacos fibrinolíticos. El primero de ellos es la streptokinasa. Yo era un residente del Hospital Escuela en la ciudad de Corrientes y la unidad coronaria del Hospital Escuela San Martín de Corrientes formaba parte de un ensayo multicéntrico que se llamaba EMERAS, que significaba Estudio Multicéntrico Streptokinasa República Américas del Sur. Son las iniciales de EMERAS y era el hospital donde yo trabajaba, junto con otros hospitales de otras ciudades de la Argentina, más otros países latinoamericanos, que probábamos una droga que se llamaba streptokinasa. Entonces entraba el paciente que padecía el infarto de la unidad coronaria y una máquina, teníamos un sobre con unas drogas, ¿sí? Un frasquito, no sabíamos si le dábamos placebo o le dábamos la streptokinasa, y al otro grupo de pacientes se le hacía solamente el tratamiento básico del infarto. El tratamiento básico del infarto antes de 1980 era la aspirina, que ya sabíamos que actuaba, los beta bloqueantes, los vasodilatadores coronarios como la nitroglicerina, la sedación del paciente. Bueno, todos recibían eso, más algunos que recibían la streptokinasa y otros recibían el placebo. Había un frasquito donde estaba la streptokinasa y el placebo y uno no sabía al paciente. En los estudios de control del paciente se le hacía cada 2 horas un electrocardiograma. Nosotros sabíamos que posiblemente recibía streptokinasa al paciente porque reperfundía. Mirando el electro veíamos que se restablecía el flujo sanguíneo, mientras que los pacientes que no recibían streptokinasa veíamos que seguían por las imágenes de su infarto. Miren, fue tan eficaz el resultado de la streptokinasa que yo no recuerdo hoy, a casi 30 años de aquella época, cuánto duró el estudio, pero los que dirigían el estudio, los investigadores, decidieron suspender el protocolo de ensayo de la streptokinasa porque era tan efectivo la demostración de la efectividad de la streptokinasa que no se justificaba éticamente seguir el ensayo clínico. Y de ahí es más, la streptokinasa revolucionó el mercado del infarto agudo de miocardio y nosotros tratamos muchísimo acá en la unidad de terapia intensiva del hospital cardiopatía isquémica con streptokinasa cuando no había hospital de alta complejidad y el éxito del tratamiento era espectacular. Bueno, ahí está una historia de la generación. En el 2000 pasan en el 90, 10 años después, los de segunda generación.
que son el activador del plasminógeno tisular, que es el TPA, que existe en la Argentina, la alteplasa, que era el activador del plasminógeno tisular obtenido por ingeniería genética, o sea, el recombinante. Después veíamos lo de tercera generación, reteplase, tenecteplase, lanoteplasa, y hay más. El problema, como vamos a ver, es el costo de la medicación, motivo por el cual en la Argentina seguimos como en la década del 80 con la streptokinasa, que lo van a ver en rojo, y el otro que hay es el activador del plasminógeno tisular TPA, que es el Activice. La streptokinasa es el streptofactor, se lo digo porque son los dos únicos nombres comerciales que hay, y el reteplase que había fue retirado del mercado por problemas obviamente de costo. Acá ustedes van a ver la animación que ya vieron para que ustedes entiendan la importancia de por qué usar un fibrinolítico o un trombolítico. Ustedes van a ver la imagen de un vaso sanguíneo enfermo. Ese vaso sanguíneo enfermo está representado por una imagen amarilla. Cuando nosotros vemos una imagen amarilla en los textos hace referencia a depósitos de lípidos, a depósitos de colesterol, triglicéridos, plaquetas y todas las sustancias que se van a... Y ven por el otro lado la flecha negra con la punta a una ramificación de, en este caso es una arteria descendente anterior. Hoy en día cuando uno tiene un infarto es sometido a hemodinamia, le hacen rápido una incisión en la arteria femoral, habitualmente del lado derecho, le meten por dentro un catéter, ese catéter va a dónde? A la arteria, por supuesto, llegan a la aorta, van a la coronaria y entonces se enhebran la coronaria izquierda y disparan el método de contraste y por eso se llama hemodinamia intervencionista. Primero hacen el diagnóstico de la obstrucción y rápidamente te meten un stent en la arteria coronaria dependiendo por supuesto de cuál es, se coloca 1, 2, 3. Hay algunos pacientes que salen y dicen tengo 4 stents, bueno, en fin, todo lo que ustedes se imaginan. ¿Para qué? Para disminuir esa sombra negra que ven en la animación, que es el infarto. Por eso no es lo mismo tener un infarto chiquito, como ven en este momento en la imagen, que un infarto grande. Para eso se dan los fibrinolíticos y acá le puse a la izquierda la streptokinasa, el activador del plasminógeno tisular más grande, y chiquito por ahí el reteplase, que ya fue retirado del mercado por el COVID. Obviamente que esta es medicación seria, grave, que requiere la aplicación y el conocimiento, motivo por el cual les pongo a ustedes para que tengan una idea en la República Argentina lo que es una ampolla de streptokinasa, que es el streptofactor. Este es el original del laboratorio Biofactor, antes era de Behring, se llamaba streptase. Vienen ampollas de 1.500.000 unidades, que se va a pasar con algunas cosas. Creo que va a ser uno de los problemas que le doy esta noche para el trabajo práctico de farmacología de la coagulación. Y miren, si uno hace mal lo que sale la ampollita, 107.000 pesos una ampolla. Motivo por el cual, si no tenés cobertura social y no hay en el hospital, estamos como en 1980 con la aspirina, con el beta bloqueante, la nitroglicerina, el reposo y eventualmente algún otro fármaco para la sedación. Lo ideal es ponerle a todos streptokinasa, que fue el primero de la década del 80, y miren el factor activador del plasminógeno, que es el Activice de 50, que yo una sola vez en mi vida lo usé acá en el hospital en Formosa, y el costo de la ampollita es 331.900 pesos, motivo por el cual no está como para tener un infarto hoy en día, no tener obra social, porque el costo de esta medicación es bastante oneroso. El Activice, que es el TPA, activador del plasminógeno, sale ese costo. Muy bien, ¿cómo actúan estos? Y ahí vemos el mismo coágulo de ayer, fibrinolítico. ¿Qué hace? O trombolítico. Rompe fundamentalmente la malla de fibrina, que son esas imágenes de fibra que ustedes ven, que es como una red que contiene a todos los otros elementos de la sangre y que finalidad es que lastimosamente nos tapan el vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo actúa la streptokinasa? ¿Cómo actúa el activador del plasminógeno tisular? Activando el paso del plasminógeno a plasmina. La plasmina es una enzima que es la que va a hidrolizar
eso significa romper las redes de fibrina. Bien práctico para que ustedes entiendan. Fibrinolítico, ¿qué hace fibrinolítico? Destruye la red de fibrina, por eso también se llaman trombolíticos. ¿Cómo lo hacen? Activando el paso del plasminógeno a la plasmina. Y ahí vemos en la última etapa de la escala de la cascada de la coagulación. La streptokinasa estimula el plasminógeno, al plasminógeno lo transforma en una enzima que es la plasmina y la plasmina rompe la fibrina. ¿Y a qué rompe la fibrina? ¿A qué? A lo que se llaman PDF, productos de degradación del fibrinógeno. Muchas veces cuando tenemos alguna enfermedad como el tromboembolismo del pulmón, a veces pedimos en el dosaje de la sangre para ver si hay PDF, a ver, productos de degradación del fibrinógeno. Eso se dosa en la sangre a través de análisis clínicos. Bueno, lo que es importante acá es que ustedes sepan que estas drogas actúan de esa manera. Entonces, la streptokinasa va a actuar de esa manera. Y acá vemos otra parte que es prácticamente lo mismo, simplemente que está siguiendo el dibujo que le presenté en la clase anterior, donde el activador de plasminógeno, que va a aparecer en rojo, el activador de plasminógeno, hace que el plasminógeno pase a la plasmina y la plasmina destruya la fibrina, que es la última fase del estado de la coagulación. Vamos a ver un poquito la farmacocinética. Miren que estos medicamentos son caros. No pueden darse el lujo de hacer mal los cuidados de enfermería o la preparación del medicamento, porque les puedo asegurar que perderán su trabajo porque es imposible reponerlo. ¿Cómo se administran? ¿Por vía oral? No, no se van a administrar por vía oral, se van a administrar por vía endovenosa. En forma sistémica, ¿qué quiere decir endovenosa por forma sistémica? A través de una vena o a través de la canalización, una vía periférica o una vía venosa central, o a través del catéter. Si uno tiene un infarto agudo de miocardio, eventualmente utiliza la vía sistémica. Ahora, si vos tenés un tromboembolismo de pulmón, a veces haces la angiografía, colocas el catéter y limpias directamente. Lo mismo pasa muchas veces para el láser isquémico. Si uno tiene la posibilidad de hacer la hemodinamia, muchas veces se puede utilizar esa vía. Eso significa la inserción a través del catéter. Imagínense que estamos hablando de drogas que son más poderosos de los anticoagulantes, tienen que saber exactamente lo que están haciendo, porque si no, si hay una manipulación defectuosa, hay la rotura de un vaso, obviamente que ocurre la muerte del paciente, porque el paciente muere en un shock hipovolémico desangrado. Se desconoce la distribución de estos fibrinolíticos del organismo porque tiene una vida media corta, después vamos a ver, pasan a la placenta, ahí está la vida media que como les dije es muy corta, 23 minutos la plasmática, tarda un poquito más en eliminarse del organismo, pero tiene una vida media corta. Eso habitualmente es bueno porque si nosotros tenemos justo un sangrado, bueno, no sabemos que vamos a estar con tanto sufrimiento como es un anticoagulante oral como la cenocumarol o la warfarina, que tenían 40 horas de vida media. Acá la vida media afortunadamente es menor. No se conoce el metabolismo y la eliminación de fármacos, y en el caso de la streptokinasa se originaba a partir del streptococo. Y entonces el streptococo, ¿qué es? Es una bacteria. Entonces, como es un agente extraño al organismo, nuestro organismo produce anticuerpos. Entonces, los anticuerpos anti-streptokinasa a veces producían una cierta inactivación y se veía. Al principio no se sabía por qué algunos pacientes que recibían la streptokinasa no tenían la evolución tan favorable como quienes no recibían, como otros pacientes. Después, con las técnicas de advenimiento, ¿sí? Se supo que los pacientes producían anticuerpos. Entonces se dosaban los anticuerpos y se veía que quienes no respondían de forma tan espectacular a veces la streptokinasa es porque tenía en el organismo la producción de anticuerpos anti-streptokinasa. Eso se fue solucionando de 1980 en adelante, entonces se decidía pasar una dosis de carga de la streptokinasa en forma más rápida para tratar de vencer que los anticuerpos anti-streptokinasa inactivaran. Pero hoy en día eso prácticamente con las otras drogas que hay ya quedó más al recuerdo, y aquí vivimos la época de la streptokinasa. La forma de preparación, yo les hice un resumen, es bueno que ustedes consulten el producto. Creo que hay una de las preguntas, me parece, que van a recibir esta noche
de streptokinasa, pero le puse acá que se diluye la streptokinasa porque es un polvo liofilizado, como vieron en la imagen. Se diluye en 5 mililitros de solución fisiológico y esa solución, con los 5 mililitros del frasquito, del 1.500.000 unidades que tiene el frasquito, se diluye en fisiológico o en dextrosa o en Ringer. En realidad se prefiere que se diluya en fisiológico. Casi siempre lo usábamos con fisiológico. ¿Saben por qué usábamos con fisiológico? Porque una de las características de las reacciones adversas de la streptokinasa es la hipotensión arterial, motivo por el cual preferimos ponerle los 250 o 300 de solución fisiológica, y eso se pasa durante 60 minutos aproximadamente. ¿Siempre se pasa o no? Y no, hay contraindicaciones como todos absolutas y vamos a ver las que son relativas. Miren, dentro de las absolutas, si uno tiene un ACV hemorrágico, no puede usar, obviamente. Si el paciente tiene una sospecha de una disección de aorta, de un aneurisma de aorta disecante, tampoco, porque se va a morir el paciente con un shock hipovolémico por pérdida de la volemia. Si tiene una hipertensión arterial descontrolada, o sea, tiene más de 180, tiene más de 100, y no, ¿cómo le voy a usar un trombolítico para que si tiene un pequeño sangrado, esté anticoagulado y haga un ACV hemorrágico y se muera? No se puede usar, o cuando hay traumatismos, habitualmente no se usa. Algo muy común en nuestra época era el debate en ese entonces, allá por el 80, al principio, si se hacía streptokinasa o no cuando el paciente tenía un infarto, hacía un paro, le hacíamos la reanimación, salía y se sabía que el infarto era voluminoso por el electrocardiograma o por el eco, si se ponía o no streptokinasa. Y al principio algunos se ponían streptokinasa, después se fue sabiendo que estaba contraindicada. Siempre que exista la posibilidad de reanimación por fractura de costilla, por hemorragia, bueno, la streptokinasa no se hace. Entonces, traumatismos por neoplasia en el sistema nervioso central o postparo ya se dejó de hacer. Y hay contraindicaciones relativas que ustedes van a ver ahí, un caso de embarazo, en el uso de anticoagulantes del paciente. Uno tiene que poner bien en la balanza el riesgo que corre con el beneficio que le da al paciente. Por eso uno llama contraindicaciones relativas. ¿Qué cuidados de enfermería tenemos que tener con estas drogas? ¿Sí? Es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Vamos a ver dentro de los cuidados de enfermería 6 o 7 imágenes que van a definir todo. En primer lugar, vamos a ver el control de la presión arterial. Ahí traté de buscarle una imagen que dice 98-72. Esto le significa que la streptokinasa no produce hipertensión, sino produce hipotensión arterial. Ahí vemos un monitor. El monitor es importante porque una de las características que tiene la streptokinasa es lo que se llama las arritmias de reperfusión. ¿Qué significa esto? Que la streptokinasa en el transcurso de 2 horas, cuando más, reperfunde, porque la acción es inmediata. Y cuando el trombo se disuelve y vuelve a pasar la sangre, el músculo cardíaco queda muy inestable y el sistema del circuito eléctrico del corazón hace de que aparezcan las arritmias. Entonces nosotros, como sabíamos que a los pacientes que tenían streptokinasa aparecían arritmias, mirábamos en el monitor. No siempre aparece eso, pero si nosotros veíamos que el paciente en el electro mejoraba la circulación de las coronarias, porque el electro se hace para ver el tamaño del corazón. Para que ustedes tengan una idea, en el electro se ve cuando el infarto es en la cara anterior, cuando el infarto es de la cara inferior, cuando el infarto es de la cara lateral, alta o baja, o cuando el infarto es del ventrículo derecho, o cuando el infarto es de pared posterior. El médico, interpretando el electrocardiograma, se da cuenta. Y el electrocardiograma hoy en día lo hacen los enfermeros. Y hay enfermeros que se especializan en esto. Entonces uno está mirando eso. Y entonces uno veía que si a las 2 horas mejoraba en el electro y en el monitor aparecían algunas arritmias, ese paciente estaba recibiendo streptokinasa. Por eso está el monitor, porque significa arritmias por reperfusión. Es importante que lo sepan, sí. Yo soy de la generación donde no había bomba de infusión. Yo soy de esa generación. Entonces, nosotros usábamos con cuidado, nos quedábamos al lado de la cama del paciente, aprendíamos mucho, teníamos mucha experiencia. Hoy en día todo está
tecnológicamente mucho más avanzado, el enfermero coloca la bomba, se va tranquilo, claro, nosotros teníamos que estar al lado porque podíamos hacer un desastre, pero por ahí uno pierde el contacto con el enfermo y pierde de ver muchas cosas. Pero estas drogas las pasan sí o sí con bombas de infusión continua. Si hacen extracciones de sangre, que las van a tener que hacer inevitablemente, siempre tiene que haber la presión durante un largo tiempo, porque si ustedes retiran esto, empieza a sangrar, babea, como uno dice habitualmente, empieza a ver gota a gota, sale, acuérdense que el paciente está anticoagulado, miren las manifestaciones de sangrado, es importante que tengan las manifestaciones de sangrado, miren ahí, está lo que es la piel, pero tienen que mirar muchos otros lados, que sea muy importante, muchos otros lados, ya saben, ya habíamos dicho los otros niveles, que son todos muy importantes, y por supuesto esto que es la extracción de gases en sangre, gasometría arterial, que es la función en la arteria, porque para medir la sangre, la oxigenación de la sangre no se puede medir en la vena, se tiene que medir en la arteria. No es lo mismo por la presión que tiene una arteria que una vena. La presión en la arteria es 120/80 o más de 120/80. Entonces, si uno pincha la arteria, obviamente que el chorro de sangre que sale es mucho más evidente que la presión de una vena. Entonces, esto tiene que hacerse con cuidado. En lo posible, uno dice que hay que evitarlo. Yo que tuve experiencia mucho en esto, lo hacíamos con cuidado. Lo hacíamos con cuidado. Hoy en día, como les dije, hay catéteres que ya se insertan en la arteria para que finalmente uno tome la determinación y nada más, pero hay que hacerlo con cuidado. Creo que esta es la última diapositiva de este tema y después pasaríamos al tema de los procoagulantes, a ver si el tema de los hemostáticos o procoagulantes. Bien, entonces, ayer y hoy, hasta este momento, vinimos viendo que teníamos una serie de fármacos que alteraban los mecanismos de la coagulación para disolver un trombo. Ahora, vamos a ver una situación inversa. Vamos a estudiar qué hacemos cuando tenemos un paciente que sangra en exceso y necesitamos ayudarle a coagular su sangre para que no tenga hemorragia. Es la situación totalmente contraria. Esto es lo que vamos a hablar ahora de hemostáticos o procoagulantes. ¿Está? Entonces, un ejemplo. Ustedes habrán escuchado hablar de una hemofilia. La hemofilia es una enfermedad en la cual fundamentalmente se produce la pérdida de un factor de la coagulación y entonces al perderse ese factor de coagulación no tienen el factor 8 o el factor 9, ¿sí? La hemofilia A falta el factor 8, la hemofilia B falta el factor B. ¿Qué pasa? No tiene ese factor de coagulación. Como le falta ese factor de coagulación, no se puede formar trombo, motivo por el cual, ante el mínimo traumatismo que sangre, automáticamente no se forma tapón plaquetario, motivo por el cual el paciente vive con hemorragias. Hemorragia en todo lado y en una situación grave. Esto se produce por una base genética, no tiene el gen que ordena que se sintetice ese factor 8 o ese factor 9, y son enfermos graves que muchas veces se mueren, no pueden ser operados, tienen una serie de limitaciones y la vida prácticamente es imposible. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese tipo de pacientes en esas determinadas circunstancias? Para eso vamos a ver entonces qué son los hemostáticos o procoagulantes. Y vemos que hay dos tipos de procoagulantes. Los locales, que son láminas de gelatina preparados, que tienen concentrado de fibrinógeno. Entonces, tienen mucho fibrinógeno. Repito una vez más, ¿qué es el fibrinógeno? El fibrinógeno, que es el factor de la sangre número 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Se produce en el hígado y es una proteína que va a hacer que, al ser actuada por otras, va a permitir que se forme un día la fibrina. Entonces, si no tenés fibrinógeno, ya estamos en serio problema. ¿Quiénes no tenían fibrinógeno? Dijimos que los alcohólicos, las insuficiencias hepáticas, las cirrosis hepáticas,
todas aquellas enfermedades, las hepatitis que produzcan insuficiencia hepática, no tienen fibrinógeno. Si no tienen fibrinógeno, a la larga no se va a formar la red de fibrina y estamos en serio problema. Esto es lo que a veces ustedes ven en forma de pomadas. Y la eficacia de estos procoagulantes o cicatrizantes, con el que también lo van a escuchar, son de eficacia dudosa, motivo por el cual no me voy a explayar porque no viene mucho al caso hacer esto. Pero los sistémicos sí. Y nosotros tenemos procoagulantes sistémicos. ¿Y qué procoagulantes sistémicos tenemos? La transfusión de las plaquetas. ¿Y es importante transfundir plaquetas? Sí, muy importante. Si nosotros vimos ejemplos de que cuando teníamos bajas las plaquetas, menos de 50.000 plaquetas, podíamos tener un ACV hemorrágico, bueno, imagínense si no será importante hacer una transfusión de plaquetas. ¿Y cuándo la trombocitopenia o plaquetopenia grave? Cuando tiene menos de 50.000 plaquetas. Ahí ven una imagen de qué es un concentrado de plaquetas. Esa sacada de internet, de esta, no es de mi hospital, es para mostrarle a ustedes que siempre que hablamos de glóbulos rojos, ustedes conocen la unidad o van a ver en el hospital, el sachet de sangre es de color rojo. Las plaquetas tienen ese aspecto amarillo, amarillo lechoso, que son importantes. Entonces, si yo tengo una trombocitopenia, es decir, tengo menos de 150 a 300.000 plaquetas, yo tengo menos de eso, voy a tener factores serios en la coagulabilidad de mi sangre. Y si yo tengo plaquetas bajas, ¿qué es lo que puedo hacer? Transfundir plaquetas. ¿Cómo se hace la transfusión de plaquetas? De la donación de sangre se meten en máquinas y esas máquinas tienen una serie de filtros. Y esos filtros lo que hacen es depurar los glóbulos rojos, depurar los glóbulos blancos y dejar solamente la plaqueta. La diferencia está en que la transfusión de plaquetas es un sachet, como ven de eso, pero que incluso parece grande, pero la transfusión de plaquetas tiene 50, 75 mililitros. El viejo sachet de sangre que ustedes habrán visto, a lo mejor traía 500, que hoy ya no se usa más transfusión de sangre, se usa transfusión de placa. Y esa transfusión de concentrado de sangre o pasta de glóbulos, como también se la llama, trae habitualmente 300 mililitros. Ya no hay más sangre entera de 500, hay el concentrado de pasta, que es lo que se pasa hoy, de 300. Todo eso es de color rojo. La plaqueta, el plasma fresco congelado, que vamos a ver más adelante, todo eso tiene este color, por eso es importante que lo sepan. Y lo otro que es importante que ustedes sepan es, a ver, si yo tengo un paciente que tiene menos de 50.000 plaquetas, está haciendo manifestaciones de sangrado, me voy y le digo, indico transfusión de plaquetas. Les doy a ustedes la orden, ustedes van al banco de sangre y vienen. Cada sachet que pasa aumenta de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico las plaquetas. Entonces, si yo tenía 50.000, uno le voy a llevar 60. Para dejarle en el mínimo 50.000, ¿cuánto necesita? Necesito 5 unidades de transfusión de plaquetas. Para eso les puse, para que ustedes tengan una idea de que cada bolsita de plaquetas que le ponen de plaquetas aumenta entre 5.000 y 10.000. Como cada unidad de sangre, si viéramos la farmacología de los glóbulos rojos, cada unidad de sangre subía entre 3 y 5 puntos el hematocrito. Bueno, acá estamos hablando de plaquetas. Recuerden que es entre 5 y 10.000 plaquetas lo que suben con cada unidad de esto que van a pasar. Y acá vemos un poquito para que se enteren del tema, que es cómo se forma. Se centrifuga, se mete en una centrífuga, que es un aparato muy grande que hay en los hospitales, y el 45% está representado en ese tubo, el 45% es célula y el 55% es plasma. Entonces, en las células ya sacamos ese 45%, ¿qué es lo que están? Los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y los nutrientes están ahí. Y en la parte del plasma están las proteínas plasmáticas, están el agua y están las sales. Esto no les voy a preguntar, esto es para que ustedes entiendan cómo salen las plaquetas y que ustedes sepan de dónde vienen. Entonces van a ver el agua solvente para transportar sustancias. Entonces es importante que si yo paso plasma, ¿sí?, de un paciente, me voy al banco de sangre y pido plasma, estoy pasando agua.
¿Y cuándo paso plasma, por ejemplo? Paso plasma cuando yo tengo un estado de quemadura, donde yo perdí volemia, perdí líquido, entonces yo utilizo el plasma como si fuera un expansor. Ya no se debe usar más, pero sí es importante que el agua sirve para expandir un poco de volumen. Las sales es importante, como ustedes ven ahí, el sodio fundamentalmente. Entonces, si yo voy a pasar, recuerden que si yo paso el plasma, yo voy a pasar agua y voy a pasar sodio. Entonces, ustedes si saben que van a pasar agua y que van a pasar un sodio, tienen que saber que cuando ustedes pasan el plasma, aumentan la volemia de la persona. Si ustedes pasan plasma y aumentan la volemia de la persona, a un paciente que esté en el nuevo pulmón, no le van a pasar. A un paciente que esté en insuficiencia cardíaca, no le van a pasar. ¿Por qué? Porque le están pasando agua y le están pasando sodio. Entonces ya ustedes, si saben que tiene agua y sodio, por deducción, como expande el volumen, la velocidad de pasar esta sustancia tiene que ser lenta. Jamás se puede pasar en forma rápida, porque el paciente va a ir a un edema agudo de pulmón y se va a morir. Y las proteínas plasmáticas sí son importantes. ¿Por qué? Porque pasan fibrinógeno y pasan muchas otras sustancias. Y como dijimos, el fibrinógeno era una sustancia que se producía en nuestro hígado. Pero si nosotros teníamos una cirrosis por el alcohol, teníamos una hepatitis aguda por un virus fulminante, por drogas, y nuestro hígado no produce fibrinógeno, nosotros podemos recurrir al fibrinógeno de afuera, de otra persona sana que donó sangre, y cuando pasamos el plasma, pasamos el fibrinógeno. ¿Me entienden la importancia de esto? Es para que ustedes sepan. Y fundamentalmente acá ven, a título informativo, la unidad de sangre total. Se puede sacar la parte de plaquetas que está en color amarillo, que son los llamados hemocomponentes, y el concentrado de pasta de glóbulos. Hoy en día les dije que no hay más sangre entera común, hay concentrado o pasta de glóbulos rojos, o concentrado de glóbulos rojos. Sería el que está más abajo de los H rojos. El de arriba, que da origen a todo, ya no se transfunde más. Solamente se usa para el concentrado. Y del otro lado podemos obtener el plasma rico en plaquetas, para que nos ve qué cosa. Del plasma rico en plaquetas nosotros podemos sacar el concentrado de plaquetas, que es lo que vinimos a mostrarle en la imagen anterior. 50, 70 mililitros donde pasamos las plaquetas. Y al lado de eso, donde está la imagen de las dos plaquetas, dicen el plasma fresco congelado. Y ahí le explico qué es el plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado es la parte donde sacan habitualmente las células y quedan todos los componentes que circulan en condiciones normales en nuestro organismo. Y ahí quedan y la máquina los depura y los almacena a menos 21 grados centígrados. Ahí en el hospital, ustedes cuando vayan al hospital, pasen por el banco de sangre, miren la máquina, los congela a menos 21 grados centígrados. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tiene todos los factores que nos faltan. Entonces, si la persona padecía hemofilia A o hemofilia B y no tenía el factor 8 y el factor 9, nosotros los tenemos en condiciones normales y nosotros le ofrecemos al enfermo que necesita cuando donamos sangre. De ahí la importancia de la donación. Ese plasma se conserva a menos 21 grados centígrados habitualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Le transfundimos. Por eso uno pide donación de sangre al paciente que tiene hemofilia, porque le van a pasar la sangre roja. Habitualmente no, porque si empieza el sangrado, salvo que sea muy evidente y pierda mucha sangre, le pasarán la sangre entera. Pero si no, lo que se le pasa es el plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque está la larga lista de todos los factores de coagulación que les mostré ayer. Esa es la importancia que ustedes sepan de cómo ocurre. Y el plasma fresco congelado, ¿qué tiene? Se puede sacar albúmina, por ejemplo, en el cirrótico que le falta albúmina, le pasamos albúmina a través de la sangre, o le pasamos globulina, o solamente lo que se llama el concentrado de los factores de coagulación, que son crioprecipitados, que es una fracción mucho menor que se centrifuga, donde están puramente los factores. Entonces, ¿la donación de sangre es importante? Sí, es muy importante, porque se pueden transfundir glóbulos rojos, porque se pueden transfundir las plaquetas, porque se pueden
pasar albúmina y los factores de coagulación. Eso es lo que yo quería a título informativo que ustedes sepan acá. Cada unidad de plaquetas aumenta entre 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos, como ya vimos anteriormente. Cada unidad de sangre entera aumenta 1 gramo por decilitro, que es lo mismo que decir de 3 a 5% de hematocrito, como yo se lo dije anteriormente. Y acá está el plasma fresco congelado. ¿Qué es el plasma fresco congelado? Es el producto que se obtiene, como vimos, de la porción líquida de una unidad de sangre entera, que hoy ya no se utiliza más. Se centrifuga, como dijimos, y se congela y se mantiene a menos 15 a 30 grados. Ayer estaba a 21, antes de ayer, cuando me fui a sacar una foto que ahora les voy a mostrar, está indicado en los pacientes que tienen déficit de los factores de coagulación o de otras proteínas sanguíneas. Es importante, pasamos albúmina, pasamos factores de coagulación y dura aproximadamente 1 año. El plasma fresco congelado, ¿sí?, se utiliza habitualmente en menos de 8 horas, menos de 6 horas, dice alguno. Es decir, el donante va, da la sangre, esa sangre que se saca en el sachet se pone a la máquina depura todo, lo congela y está en condiciones para que en menos de 6 horas el paciente reciba ese factor que fue a donar en la unidad de sangre. Los glóbulos rojos se dirán para otro paciente, como la donación de órganos. El ojo va para uno, el corazón va para el otro, o sea, la córnea obviamente va para uno, el corazón al otro, el riñón a otro, el intestino, el hueso, en fin. Por acá la sangre pasa lo mismo. Entonces, menos de 8 horas es cuando más altos niveles tiene, es lo ideal. Pero si no, se guarda eso en la unidad de sangre y se guarda aproximadamente hasta 1 año puede durar. Cuando más tiempo tarda después de las 8 horas, como está ahí, tiene niveles más bajos de los factores 8 y de los factores 9. El factor 8 es el que produce la hemofilia A, y el factor 9 es el que produce la hemofilia B. Por eso es que cuando uno tiene, cito un ejemplo de la hemofilia A y muchas otras enfermedades, uno pasa sangre. ¿Por qué? Porque le está pasando eso fundamentalmente. Bien. ¿Qué podemos decir? Es una fuente no concentrada de todos los factores de coagulación sin las plaquetas. ¿Está? Entonces, transfusión de plaquetas. Vemos para que ustedes vean el dibujito anterior de vuelta. Bueno, les va a quedar el video, así que no hay, voy a seguir. Les queda directamente para que vean una cosa, ¿sí?, con plasma fresco congelado y el concentrado de plaquetas ahí en el medio, los dos sobrecitos de color amarillo. Bien, seguimos entonces, vemos las reacciones adversas. Esta es la imagen que yo saqué del banco de sangre de mi hospital, el Hospital Central, donde ahí tienen la imagen del medio, que es la de rojo, ahí dice cero positivo, obviamente, es el concentrado de pasta de glóbulo, que sería la sangre vieja. El que ven a la derecha, plasma fresco congelado, que es el que termina ahí con el nombre de 32308, que ustedes verán, es más. La cantidad trae 200, 250 mililitros, y el más flaquito, que es el que está ahí pegado a donde terminan las reacciones adversas, que es el que tiene 50, 70 mililitros, a veces 60 mililitros, depende de lo que nos produjo la máquina, que es la transfusión de plaquetas. Son las tres cosas. Mal.
Entonces, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica? Ahí ustedes ven una larga lista de factores que se comercializan, que se elaboran en forma sintética, y ahí ven una larga lista. Y bueno, obviamente que tenemos el factor 8, miren cómo tenemos factor 8, factor este es el de la hemofilia, que es muy importante. Para el que tiene una hepatopatía le pasamos factor 2, factor 9, factor 10 de la coagulación. Pero tenemos que mirar el precio. ¿Por qué? Porque son fármacos que tienen un alto costo. Ustedes van a ver que un factor 8, un vial de 500 unidades sale 101.380 pesos. Y un vial más el disolvente de 1000 unidades internacionales sale 202.800. Imagínense si tengo que pasar 3 ampollas o 4 ampollas para cohibir, para frenar una hemorragia. Estamos hablando de 300 a medio millón de pesos fácilmente. Motivo por el cual siempre hay que insistir en la donación de sangre. Pero si no tenemos sangre en el hospital, esto va a tardar en conseguirse. Si te compran, va a tardar 10, 20, un mes en conseguirte, y mientras tanto tenés que bancarte. Y si fuera un factor 2, 9 y 10, un vial de 500, que por ahí no me sirve mucho, pero tal vez pueda hacerme pasar transitoriamente algo, sale 26.300 pesos, es decir, tienen el alto costo. Bueno, y para terminar, dentro de los factores procoagulantes, la vitamina K, que hay bastante en nuestro medio, que es la última de los fármacos, haciendo una síntesis que vimos y que son muy utilizados. La vitamina K, vamos a explicar cómo actúa, es un factor procoagulante. Ya habíamos visto cuando vimos acenocumarol y warfarina que actuaban antagonizando a la vitamina K. Entonces, la vitamina K es un factor procoagulante, que es un factor que es importante en la síntesis de los factores 2, de los factores 7, de los factores 9 y del factor 10. Entonces, siempre recuerden que es un antagonista de los anticoagulantes comarínicos. Es decir, si yo me paso con el acenocumarol, si yo me pasé con la warfarina, la alternativa que tengo es usar vitamina K. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética? Ahí está el nombre comercial más común, que es el Conaquion, viejo y noble Conaquion, de hace años que existe, ¿sí? El Conaquion, ahí está la presentación en ampollas, dice 10 miligramos en 1 mililitro en la foto, pero se puede administrar en forma oral, ¿sí? En forma rápida, en la porción media del intestino delgado. Hoy en día cuesta conseguir mucho la formación oral, pero en los textos está eso, por eso le puse. En realidad, en el comercio en la Argentina, en este momento solamente se puede conseguir por vía parenteral, entonces, el Conaquion. Como es la vía endovenosa, tiene un comienzo de acción que es entre aproximadamente 1 y 3 horas, se une a las lipoproteínas. ¿Se acuerdan que la mayoría de las drogas se unen a la albúmina? Bueno, la vitamina K se une a la lipoproteína. ¿Tiene importancia esto? Miren, les doy un ejemplo. En la cirrosis hepática falta fundamentalmente los factores de coagulación 2 en adelante. Motivo por el cual, ¿qué es lo que tiene que saber? Nuestro hígado no produce esas sustancias. Y si nuestro hígado está enfermo, no solamente no produce factores de coagulación, sino que también el hígado no produce albúmina. Motivo por el cual todas las drogas que se van a unir a la albúmina no se unen a la albúmina. Le doy un ejemplo. El paciente cirrótico tiene edema, está en anasarca, tiene edema en miembros inferiores, tiene ascitis, que es el líquido en el peritoneo, tiene derrame pleural. Y entonces el paciente no orina. Vos le pones furosemida, un diurético, pero la furosemida necesita unirse a las proteínas. Entonces vos le pones furosemida y como no tiene albúmina, prácticamente no se une. Entonces tiene muy alto nivel de furosemida en la sangre y eso lleva a la toxicidad. Entonces es importante saber que la vitamina K que vos le das para cohibir la sangre sí es útil, porque el cirrótico no tiene albúmina, pero tiene lipoproteínas. Entonces la vitamina K es efectivo porque se concentran las lipoproteínas en el 90%. No pasa a la placenta y pasa a la leche materna, se metaboliza a los metabolitos, se elimina por la bilis y orina y solamente en un 10% se elimina sin alterarse. La vida media del Conaquion, de la vitamina K, es larga, 14 más 6, en promedio más menos 6 horas.
Normalmente se le ponía a los pacientes graves que están desangrándose una ampolla cada 8 horas, pero normalmente podemos poner una cada 12 horas o una cada 24 horas. La situación de emergencia es clara. Las reacciones adversas, fundamentalmente, que nosotros vamos a tener en cuenta en este caso de las reacciones adversas, que creo que es la última diapositiva, es que las reacciones adversas lo que tienen es la hipersensibilidad, es la capacidad de producir alergias, urticarias, etcétera. Produce mucha flebitis, como ustedes van a ver ahí, y un consejo que es muy útil, porque lamentablemente uno ha visto mucho, que es, ¿ponemos por vía intramuscular? No ponemos por vía intramuscular porque el paciente tiene mucha manifestación de sangrado. Y la última situación que les diría antes de terminar, porque creo que esta es la última diapositiva, es que los anticonvulsivantes, ¿sí?, que son los antiepilépticos, son las drogas que afectan, ¿sí?, la acción de la vitamina K. Creía haberlo puesto, ahí está, los anticonvulsivantes afectan la acción de la vitamina K, motivo por el cual es muy importante, y sí, efectivamente fue la última diapositiva, así que muchas gracias por escucharme, y vamos a ver si hay algunas preguntas, y Recording stopped. podemos contestar, y bueno, con esto terminamos entre todos la unidad 13, creo que era el programa, que es de la parte respiratoria y la parte de sangre. Escucho preguntas. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, profesor. Bueno, pero ha estado claro el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Bueno, perfecto. Si no hay ninguna pregunta, a ver si acá en el chat, a ver si hay algo que pueda decir. Tu micrófono, buenas tardes. Yo no escucho por ahí porque me saco, solo en internet escucho todo cortado. Bueno, van a ver las imágenes. Bueno, hay un alumno que no sé si pudo grabar, que se comunicó conmigo. Si alguien pudo grabar, Yegro, creo que era apellido, la verdad que no quiero decir porque por ahí me equivoco. Esta noche yo les voy a pasar las preguntas del trabajo práctico de tanto para que hagan el trabajo práctico de farmacología de la coagulación, como les voy a pasar lo de el cuestionario a responder. Y les recuerdo que el martes que viene vamos a hablar de diuréticos. El miércoles voy a terminar diuréticos, si es que no lo termino en el mismo martes. Si el martes termino diurético, el miércoles no voy a dar clase, el jueves le voy a hacer el tutorial, el viernes creo que asueto para quienes quieran votar, si están acá y se tienen que desplazar, así que no hay actividad, y nos veríamos el próximo martes directamente con el segundo examen parcial. Les recuerdo, quienes aprueban ya el segundo examen parcial el martes 14 y han aprobado o el recuperatorio o el primer examen parcial, cualquiera de los dos, serán regulares en cuanto al examen y ya no rendirán el tercer examen parcial. Quienes salen mal el martes, ojalá que nadie, pero siempre hay alguno que sale mal, va al recuperatorio del segundo y lo aprueba, también corresponde lo mismo que lo que terminé de decir, serán regulares en cuanto a los exámenes y no tendrán la posibilidad, no tendrán que rendir el tercer examen parcial. Para los alumnos que salieron mal en el primero y salen mal en el martes 14 en el primero del segundo, todavía tienen chance el miércoles 22. Si salen mal en el segundo y en el recuperatorio del segundo y no han aprobado el primero o el recuperatorio del primero, ya están libres, y si quieren seguir escuchando mis clases, si les sirve, bienvenido, pero son libres y ya están fuera de trabajo práctico, fuera de asistencia, porque están libres. ¿Está? Entonces, el martes de esa semana se decide el futuro de muchos de ustedes, o porque aprueban o porque lo desaprueban. ¿Está claro?
Entonces, eso es lo que les quiero decir para que lo entiendan bien, porque no tengo tanto tiempo para ponerme a escribir todo, pero es algo que ya lo venimos hablando desde hace tiempo. ¿Está? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Siempre veo que los que se quedan son casi lo mismo, haciendo un paneo de quienes están. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer del tema? Ni una, profe. Tomamos. Bueno, entonces esta noche, si Dios quiere, le vamos a mandar la actividad correspondiente y voy a seguir dando los teóricos para avanzar y terminar la materia, porque en octubre seguro que por las elecciones va a haber una semana de feriado, sí, eso tiene que ser feriado, y bueno, vamos a seguir, una vez que termine el teórico, veremos la devolución de los prácticos. ¿Está? Los prácticos, como la asistencia teórica, no tienen notas, tienen presente o ausente. Lo que tiene nota es fundamentalmente el examen parcial, como los finales respectivos. ¿Está? Bien, gente, entonces un gusto haber estado con ustedes y haber terminado. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Gracias, Hasta el profe. martes. Hasta luego. Chao, hasta el martes. Gracias.